Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarles acá en el programa Conversamos, en donde siempre hablamos de esos temas que usted necesita saber o recordar para poder vivir un poco mejor. Hoy no es la excepción, me acompaña don Juan Carlos Peralta, quien es director de ABA Animal, reconocido animalista que ha venido luchando desde hace muchos años por el bienestar animal en nuestro país, y hoy nos acompaña para hablar de un tema muy importante porque a veces a las personas se les olvida lo que es la tenencia responsable de las mascotas, hacernos responsables de los animales que tenemos en casa para evitar tragedias. Semanas atrás vimos la lamentable muerte de un niño debido al ataque de un perro. También hemos visto ataques entre los mismos animales, e incluso a una señora hace algunos días también atacada por un perro. Y esas situaciones no se deberían de dar, y todo comienza desde nuestras casas con la educación de nuestras mascotas, y para eso don Juan Carlos se encuentra acá conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme, don Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y un verdadero placer estar compartiendo con usted y con todos los televidentes. Don Juan Carlos, bueno, ya lo mencionaba. ¿Qué es importante o qué importante recordarle a la gente? Porque es algo que sabemos desde siempre, que tenemos que ser responsables con nuestras mascotas, que tenemos que crearle esos hábitos saludables para que puedan ser buenas mascotas, ¿verdad? Entonces, parece un tema reiterativo, pero sigue pasando desgraciadamente casos en donde incluso pasan muertes de niños que lamentamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que estar recordándole este tema a la población? Bueno, acá hay, digamos, según nuestra legislación, el dueño de un animal tiene obligaciones. Tiene obligaciones al ser el dueño o tutor o la persona que está a cargo de un animal. Desde la ley 7451 de bienestar animal, la 8495, que es la ley SENASA, el reglamento de tenencia responsable, la ley 8495 con las reformas que se hicieron en el 2017 en el Código Penal, pero todo, o sea, tenemos de todo. Hay de todo, pero ¿dónde viene el tema si nos ponemos a ver con lo que ha estado sucediendo últimamente? Un muchacho que sale con 2 perros, los suelta para que ataquen a otro animal. Unos perros en Paraíso a Cartago en días pasados atacan a una señora, a una adulta mayor. El caso terrible que tuvimos el 1 de mayo con el niño que murió en Pérez Celedón. Días después, en Liberia, 2 perros American Stafford también vuelven a atacar. Y esto lo tenemos todos los días, y eso es lo que nos enteramos. Eso es la parte que nos enteramos, ¿verdad? Acá esto suena reiterativo, no es un tema solo de razas, porque igualmente puede ser un zaguatito. Hoy me reportaban precisamente en la mañana el caso con un zaguatito que ataca a todo el mundo en el condominio, ¿verdad? Sí. O sea, no tiene que ser un perro que la gente le tenga miedo donde lo ve, cualquiera sí. Puede ser, ¿verdad? Pero acá hay 2 aspectos muy importantes. Uno de ellos, por un lado, quien quiera tener un animal tiene que entender que es una responsabilidad. O sea, no es un peluche, que lo voy a tener ahí metido en un cajón y lo saco cuando quiero mostrarlo. O sea, hay responsabilidades. Y como un ser vivo con capacidad de sentir, sufre angustia, estrés, dolor. Y cuando se generan este tipo de motivaciones, inclusive en nuestra especie, sabemos lo que pasa. Okay. Hay agresividad, hay toda una serie de cosas que se generan que tienen que ser tratados. En este caso, pero igual también tenemos un ente rector que es el SENASA, que es el que debería de estar implementando en este momento protocolos de prevención y de educación para tratar de bajar esta incidencia, porque no se están llevando las estadísticas de cuántos perros atacan por día y que salgan en los noticieros, como sí vemos. Ayer vi en las noticias, tantos muertos hasta septiembre, tantos por provincia, tantos el año pasado. Si eso mismo lo hiciéramos con el tema de ataques, creo que nos llevaríamos una sorpresa muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Y esto es algo que se nos está empezando a salir de las manos.
A nivel regional, ¿conocen ustedes si es una situación que esté pasando o es algo particular de Costa Rica? No, no. Esto, digamos, esta temática, el problema es que hay ciertas razas o ciertos perros con ciertas características que si hay muchos de ellos, la incidencia de ataques va a aumentar. Entonces, en los 70s, 80s eran los famosos Lassies, que son los colis, porque se puso de moda por la serie de televisión, todo el mundo tenía Lassies, como había Lassie, eran los perros que mordían. Luego pasamos a los Doberman, en los 80. En los 90, los Rottweilers. Luego vinieron los American Stafford, los Pitbull, perdón. Y así hemos venido luego American Stafford. O sea, pero ¿dónde está el asunto? Es la incidencia entre más animales, entre más perros, en este caso, de una raza tengamos, mayor va a ser la incidencia, como en este caso, de ataques o de abandonos. Ahora, usted va en este momento a cualquier comunidad y hay ciertos perros de ciertas razas, de ciertas características, que prácticamente de casa por medio tienen uno de ellos. Entonces, la incidencia va a aumentar. Y el cuentico, no, es que ese perro es súper manso, es muy bueno, mi chiquito juega. Sí, en su núcleo familiar, en su ambiente. Pero a veces también hay detonantes. Son seres capaces de sentir. Y ellos son territoriales. El perro es territorial. Él lo que hace es proteger su territorio, ¿verdad? Entonces, acá, si tenemos que señalar, yo señalaría a dos responsables. A los dueños que tienen una mascota sin tener el conocimiento, que es en la mayoría de los casos. Y el ente rector, SENASA, que verdaderamente no hay campañas de educación, como lo dice la ley aprobada en el 2015 para prohibir las peleas de perros en Costa Rica, dice, SENASA tiene que hacer una lista y un inventario y tener registro de estas razas de animales, que son las que están causando ahora los ataques. 2015, 8 años después, ese reglamento no está. Ese control de estas razas, o sea, si en ese momento se hubiera empezado a hacer, los ataques que se están dando ahora, puede ser que no se estuvieran dando estos accidentes. Don Juan Carlos, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial para seguir conversando sobre esto, porque qué importante que nosotros como dueños y ustedes desde sus casas puedan conocer un poco más también qué opciones hay, cómo puedo hacer para, si yo tengo un perro y es el típico perro que le ladra y se le tira a todo el mundo, también hay opciones. Pero vamos a hacer una pausa y ya venimos. Continuamos acá en el programa Conversamos, hablando de la tenencia responsable de animales, ese trabajo que como país debemos hacer para mejorar esta situación, para disminuir estos ataques que lamentablemente en algunos casos han resultado hasta en la muerte de un pequeño niño. Y evidentemente, don Juan Carlos, posiblemente los padres de este niño que lo lamentan mucho y que viven una situación muy dura a nivel familiar, pues no era su idea. Jamás pensaron, vamos a tener este perro para que venga a hacerle un daño a nuestros hijos. Pero esas cosas pasan y como adultos responsables tenemos que buscar la forma de poner o disminuir el riesgo de nuestros hijos, pero también nuestros adultos mayores, o el respeto hacia otras mascotas. Sí, correcto. O sea, como lo decía anteriormente, un perro, una mascota, un animal de compañía, ahora lo catalogamos como un miembro más de la familia va a pasear, se lleva al perrito para la playa, va a restaurantes donde les permiten entrar, donde me permitan entrar con mi mascota, hoteles, qué sé yo. Eso es muy bonito, eso es maravilloso, es excelente, pero yo conozco a mi perro. ¿Qué conozco de esa? Si es un perro de raza
¿qué conozco yo de esa raza? Si es un zaguate, ojalá pudiera identificar o preguntarle a un profesional en medicina veterinaria, a un etólogo, y bueno, de acuerdo a las características, quiénes podrían ser sus papás, sus abuelos, porque siempre conservan algunos rasgos, ¿verdad? Para ver cómo yo debo tratarlo, cómo debo actuar con él. Yo si me enojo con usted, le voy a pegar 4 gritos probablemente. O voy a agarrar esta silla y se la voy a tirar. Pero, o sea, tenemos comunicación. En nuestra especie nosotros nos comunicamos. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con el perro? Las señales de las orejas, los rabos, ¿quién tiene tiempo en ese momento de ver eso? Sí. Y menos un niño. Claro. O un adulto mayor. Entonces, la gran barrera que tenemos es la forma de comunicación. Entonces, yo tengo que ser un dueño responsable. Tengo que conocer si voy a tener un perro, si voy a tener un chihuahua o voy a tener un pitbull. ¿Cuál de los dos es más peligroso? ¿El chihuahua? Bueno, los chihuahuas tienen lo suyo. Esos muerden, o sea, los que más mandan a personas a los hospitales por mordeduras son los chihuahuas. Claro, una mordedura de un pitbull o un American Stafford o un pastor alemán o, qué sé yo, un perro de más de 30, 40 kilos, a la par de una cosita de 1,5 kilos, 2 kilos, hay una diferencia muy grande. Claro. Pero, o sea, yo tengo que conocerlo. Yo tengo que saber primero. Llevar un perro a mi casa donde hay niños pequeños es un error, porque el niño lo va a ver como un peluche. Yo tengo que llevarlo cuando el niño ya sepa y pueda medir el peligro de un ataque. ¿Y cuando primero están los niños, las mascotas y después los niños? Ya el perro llegó. Esa familia ya tiene un ciclo ya hay un ciclo de vida. Ahí se supone que yo conozco a mi perro. Entonces, ya si el perro llegó primero, que es lo normal ahora, bueno, entonces tengo que tomar las medidas, todas las precauciones del caso para la sana convivencia interespecie. O sea, el perro va a sentir celos. Claro. Porque él es el centro de atención. Luego va a estar al niño. Entonces, tiene que haber un proceso de socialización. Igual, el llevar un perro adulto. Hay que tener cuidado, tiene que haber un proceso. O sea, todo es un proceso, volvemos a lo mismo. Educación. La gente tiene que formarse, tiene que educarse, tiene que saber cuál es la responsabilidad de tener un perro. No es solo darle de comer. Los perros se enferman. Yo acabo de pasar una pequeña temporada con los viejitos del santuario, donde se me enfermaba un viejito por mes. 300, 400 mil colones de atención veterinaria. Sí. Uno, por dicha se enfermaba uno a la vez. Si usted tiene 3 o 4 y los 4 se le enferman, entonces el dueño no piensa en eso, el dueño piensa en la comida. Ellos requieren vacunas. Probablemente un profesional para que me indique cuál es la conducta, si van a haber niños en la casa, si van a haber adultos mayores, si lo voy a sacar a caminar. Sí, es que, don Juan Carlos, desgraciadamente ha habido está esta moda de que todos tenemos mascotas, pero no estamos educándonos, y ya usted lo mencionaba, no hay suficientes espacios de parte de las autoridades o incluso las mismas municipalidades, para que podamos educarnos y ser unos dueños responsables y poder tener estos espacios que, si bien es cierto, disfrutamos con nuestras mascotas, también somos responsables. Sí, correcto. Ahora, muchas veces se pretende que las organizaciones legalmente constituidas como AO Animal asumamos esas responsabilidades, pero ninguna. En el país pueden haber 300, 400, 500 organizaciones como nosotros, pero ni entre todas tenemos la capacidad de poder absorber eso. Y como lo decía al principio, tenemos normativas, pero la gente desconoce las leyes. ¿Cuáles son sus obligaciones?
Entonces es muy fácil, ok, el perro atacó, yo llego y se lo quito, me lo llevo. Llegó la autoridad y se lo llevó, porque ninguna asociación puede hacer eso. No somos autoridad. Claro. En el caso de ABA asesora en términos de normativa en derechos de animales. Pero entonces, ok, llega el ente rector, SENASA, decomisa el animal y se lo lleva. Ok, perfecto. La ley SENASA dice qué puede hacer con él, la ley de bienestar animal, qué puede hacer SENASA contra el dueño. Pero nada más se llevaron el animal. 22 días después, ese dueño irresponsable tiene otro perro. Sí. Debería existir como una multa o una restricción. Existe la multa. Por ejemplo, en la ley de bienestar animal es hasta medio salario base. Y en la ley SENASA, dependiendo, hasta de 50 salarios base de un licenciado de universidad. ¿Cuántas personas les han cobrado esas multas hasta hoy? No sé, pero creo que debe ser muy poco. O cero. Yo no me he dado cuenta de una sola. Pero sí un montón de decomisos todo el tiempo. Claro. Pero a quien le decomisa un animal es una persona que no es apta para tener una mascota. Y la ley se tiene que aplicar. Y las campañas de educación son muy importantes. En primaria, en todos los medios de prensa, televisivos, escritos, digitales. Debería haber una campaña también de parte del ente rector SENASA, en este caso, pidiéndole asesorando a la gente de qué es el tener un perro y cómo evitar este tipo de accidentes, porque es muy, muy lamentable, porque uno ve en redes sociales, unos defienden al perro y otros defienden al que fue atacado. Y realmente no es culpa del perro, es culpa del dueño. Vamos a hacer una pausa, don Juan Carlos, nuestra última pausa comercial, para seguir hablando de tenencia responsable, para que si usted tiene sus mascotas en casa, recuerde la importancia, porque usted tiene ese disfrute, pero también obligaciones. Ya venimos. Seguimos acá en el programa Conversamos y yo sé que durante el tiempo anterior usted ha venido aprendiendo un poco más o informándose un poco más sobre la importancia de ser dueños y responsables de mascotas para evitar desgracias o accidentes que a la postre también son una situación que va a perjudicarme a futuro, tanto como dueño como víctima, ¿verdad, don Juan Carlos? Pero desgraciadamente, como lo decía usted, los dueños o los malos dueños no están viendo un castigo o una sanción de sus malos comportamientos como dueños. Quizá podría ser como en otros países que se le prohíbe tener mascotas. Ok, correcto. O sea, acá si no sancionamos, la irresponsabilidad va a seguir. La irresponsabilidad. O simplemente dice la gente, no, yo no voy a tener ese perro porque es peligroso, él ataca, él muerde y va y lo tira a la calle. Entonces, eso es abandono, eso es maltrato animal. Tiene una multa. Pero acá estamos hablando que únicamente los que hemos presentado denuncias penales, que hemos logrado condenas, casos muy mediáticos, casos que nadie se ha enterado también, porque hay de todo un poquito, ¿verdad? Pero en el tema, digamos, de la Ley de Bienestar Animal, del Reglamento de Tenencia Responsable, están desde el año 1994. Nosotros hicimos una reforma en el 2017, se aprueba. Pero desde el siglo pasado ya teníamos una ley, mientras en la mayoría, por no decir todos los países de América Latina, no existía esa ley. ¿Y quién la conocía? Nadie. Entonces, esa ley es para aplicarse, donde dice cuáles son las responsabilidades que tiene el dueño de un animal. Entonces es fundamental la aplicación de esa ley y aplicar la sanción. Porque si yo no aplico la sanción, ¿qué es lo que dicen los ticos? Es que las leyes aquí no sirven. No, las leyes sirven si yo denuncio. Las leyes sirven
si yo castigo al infractor? ¿Qué pasa si cogen a un muchacho, pan nuestro de cada día, pasó y se robó un celular, se lo llevan, lo tienen 2 horas en las celdas del OIJ, lo sueltan, 2, 3 días después se repite, nunca va a juicio? No. ¿Quién está fallando ahí? ¿La ley? No. Los administradores de la ley. El problema que nosotros tenemos acá es que los administradores de la ley, al fallar ellos, toda la demás estructura va a fallar. Toda la demás estructura va a fallar. Todo. Sea Ministerio Público, en las causas penales, o SENASA en procesos administrativos, que es el caso que nos trae a esta entrevista. O sea, el administrador de la ley tiene la obligación de hacerla cumplir. Claro. No es un tema de presupuesto. Tiene su obligación. Tiene que hacerla cumplir. Para eso se crean las leyes. Ahora, don Juan Carlos, ustedes como expertos, tal vez haya un dueño responsable, pero su mascota es agresiva. ¿Qué puede hacer alguien que esté viendo el programa y diga, bueno, yo jamás quiero que, no sé, una señora que tiene una mascota, que mi perro le haga daño a mis hijos, a mis nietos, pero ya tengo el perro, no lo puedo ir a tirar, ¿qué hago? Ok, ¿qué es un dueño responsable? Esa es la pregunta número 1. ¿Qué es un dueño responsable? Yo puedo ser un padre responsable, le di a mi hijo, le pagué escuela, colegio, universidad, y mi hijo se convirtió en un delincuente. ¿Fui un buen padre o fui un mal padre? O sea, ¿qué es ser un padre responsable? ¿Qué es ser un dueño responsable? Es un asunto filosófico realmente. Claro. Entonces, la ciencia nos dice que ellos son capaces de sentir. La ley de bienestar animal dice que el dueño tiene que darle comida, atención veterinaria, muerte digna en el caso de que sea necesario, protegerlo de las inclemencias del sol y la lluvia. O sea, yo tengo que tenerlo protegido. ¿Qué diferencia hay de eso a yo como padre que tengo que tener a mi hijo? Es exactamente lo mismo. Claro. Pero si yo lo tengo ahí en el patio, nada más, no. Yo tengo, aparte de darle la atención veterinaria, tengo que cuidarlo, tengo que observarlo, tengo que ver sus comportamientos cuando llega gente a la casa, vecinos, el sacarlo a caminar para que él socialice, pero no sacarlo suelto, yo tengo que llevarlo con correa. Pero aquí venimos a un asunto. Una niña, yo vi un caso, fue un caso que a mí me mató. Una niña como de unos 15, 16 años, delgadita, en vestido, tacón alto, con un Rottweiler. ¿Ah? Estaba complejo. En un centro comercial en Santo Domingo. Ella iba caminando con su perro. Nosotros estábamos en una actividad. De un momento a otro, el perro, algo le llamó la atención y salió en carrera. Ella parecía Supergirl. Salió volando en el aire. La muchacha cayó. Su cara raspada, sus brazos, o sea, total. Y el perro se fue. Claro. Entonces, ok, ¿quién va con eso? Ok, ahí soy responsable, lo estoy sacando con correa. Pero no es la persona adecuada. Claro. Entonces, digamos, yo tengo que tomar en cuenta ese tipo de cosas cuando lo saco. Ver su comportamiento, su temperamento. Hay libros de todas las razas de animales. Yo recuerdo que en los años 80, mi esposa adoptó un San Bernardo del albergue de San Rafael de Heredia. ¿Y qué fue lo primero que hizo ella? Se compró un libro de San Bernardos. Claro. Y empezamos a leer y a estudiar y empezamos a comprar libros y libros y libros. Nos llamó mucho la atención toda la historia y cómo se crió la raza, pero tenía que aprender. Pero hay San Bernardos agresivos. ¿Y quién piensa que un San Bernardo es agresivo? Claro. Todo el mundo lo ve como el tontón del barrilito. Entonces, tengo que educarme, tengo que estudiar.
tengo que ser responsable. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Se nos fue el tiempo. Yo creo que otro conversamos, lo invitaremos para hablar un poquito más de animales y tenencia responsable. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Juan Carlos Peralta, quien es director de ABA Animal, y conversábamos un poco de la necesidad de ser dueños responsables. Se despide Melissa Valerio. Muchísimas gracias por habernos acompañado.